El día de hoy vamos a comenzar verso por verso el estudio de Santiago. De la misma manera que lo hice con Efesios, quiero exponer esta porción de la Escritura. Y bueno, tenía otros libros en mente, pero creo que el Señor me llevó a elegir este y deseo con todo mi corazón que sea de bendición para todos. Es un libro maravilloso. Bueno, creo que esto fue lo mismo que dije de Efesios y yo creo que es lo mismo que vamos a decir cada vez que presentemos un libro para estudiar un libro de la Biblia. Y bueno, la palabra de Dios expuesta de esta manera, en lo personal a mí me ayuda tanto para prepararla y exponerla, me permite investigar más, meterme más. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a hacerlo el día de hoy. Y bueno, no creo avanzar mucho, la verdad es que necesito hacer una pequeña introducción y que esto nos permita entender el contexto de Santiago, por quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, qué mensaje les quería dar. Entonces, acompáñenme por favor, abran sus Biblias, vamos a Santiago 1, verso 1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, ¿no? Entonces este libro, esta es una carta más bien, y la escribe Santiago, pero no es Santiago el apóstol, sino es Santiago el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden ver en casita algo de Santiago en Hechos 12 y en el capítulo 15 y también en Gálatas 1 y 2, allí se menciona a este Santiago que escribe esta carta. Y bueno, hay algunas cosas que ya sabemos de cómo estaba la iglesia en ese entonces. La iglesia principal era Jerusalén, y también sabemos que cuando Pedro sale de Jerusalén, quien se queda encargado de esta iglesia es Santiago. Y entonces, otra cosa que sabemos también es que en Jerusalén pues pasaron pruebas muy difíciles. Fue una iglesia que tuvo persecución de las autoridades judías locales. Pasaron por hambre, pasaron por hambruna, pasaron por pobreza, pasaron por situaciones muy difíciles, muy complicadas. Esos primeros creyentes tuvieron que abandonar sus hogares, la ciudad donde crecieron, tuvieron que salir, y entonces esto provocó que muchos de los cristianos judíos tuvieran que salir exiliados fuera de Palestina, y por eso vemos que está dirigida a las 12 tribus fuera en la dispersión. Y bueno, también sabemos que Dios formó 12 tribus, y Santiago usa este mismo concepto para referirse al pueblo de Dios que se encuentra disperso fuera de Palestina. Entonces, es una carta que está dirigida a los cristianos judíos y también a los cristianos extranjeros, de origen extranjero. Y bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué la escribe? ¿Por qué escribe esta carta a Santiago? ¿Por qué se imaginan? Después de lo que ya dijimos, pues las escribe para animarles, para consolarles, para decirles que soporten, que aguanten, que caminen con la fe que el Señor ya les ha dado, que vivan creyendo en el Señor, que confíen en el Señor. Y bueno, vamos a descubrir exactamente en qué es en que los está animando. Y bueno, una de las cosas muy claras que hace Santiago es animarlos a ser íntegros en medio de las dificultades. Casi siempre cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, como que uno se tambalea y empieza
a hacer cosas a veces que no son las correctas, o empiezan a ver, a salir las cosas que verdaderamente hay en nuestro corazón. Entonces, muchas veces sale ese cristiano que dice practicar su fe, pero en medio del sufrimiento, pues realmente sale otra persona con otras ideas y con otras cosas en su corazón. Entonces, la tribulación, hermanos, siempre va a evidenciar lo que verdaderamente hay en cada uno de nosotros. Cuando vienen los problemas, cuando se presentan las situaciones difíciles, lo que va a salir a flote es la verdad de lo que somos. Si eres un verdadero hijo de Dios, pues entonces vas a caminar como ese hijo de Dios. Pero si no hay un compromiso verdadero y realmente no estás viviendo lo que has creído, pues va a salir eso realmente. Entonces, la enseñanza de Santiago es muy parecida al libro de los Proverbios. No ahonda mucho en un tema, va como desarrollando algunos dichos de la sabiduría de Santiago, y ese es el tipo de enseñanza que vamos a estar viendo en esta carta. Y bueno, la estructura de esta carta tampoco es como la conocemos en Pablo, ¿sí? Normalmente Pablo se dirige a una iglesia y desarrolla un tema, y bueno, esta carta tiene un carácter como más universal, tiene discursos cortos, algunos con metáforas, y bueno, es una carta sencilla, fácil de memorizar. Santiago es una de las escrituras, de las cartas que más citan los cristianos, es una de los versos que más nos aprendemos de memoria. Entonces es una carta sencilla, es una carta que amamos, es una carta que nos aprendemos, es una carta que citamos, que memorizamos. Y bueno, la enseñanza de Santiago pues va a representar un reto para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nos reta a cómo vivir verdaderamente en la fe. Entonces, ¿están listos para que comencemos con esta carta? Nos vamos a ver desafiados, en momentos vamos a sentir como una cachetada, porque Santiago habla de integridad y muchas veces nos vamos a ver como confrontados con la verdad y nos vamos a dar cuenta que nos falta integridad y nos vamos a dar cuenta que nuestra fe a veces está muy por debajo de lo que decimos que tenemos como fe, pero eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere confrontar nuestra fe y lo que quiere es ver si es verdadera y afirmarla. Ese es el propósito. Entonces, esto es Santiago. Los invito a que juntos oremos, ¿sí? Bendito Padre, te damos gracias esta tarde y te pedimos, Señor, que tú nos hagas conscientes en nuestra vida cristiana de lo que verdaderamente somos. Que haya una congruencia, Señor, de lo que decimos creer con lo que vivimos día con día. Usa esta carta, esta porción de tu palabra para afirmarnos, para definirnos como verdaderos hijos tuyos, Señor. Háblanos, afírmanos, confirma tu voluntad en cada uno de los que estamos aquí y te pedimos que uses los problemas y las situaciones difíciles para conocerte más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, los invito a leer de sus Biblias, vamos a leer los versículos del 2 al 11, no creo avanzar hasta el versículo 11, pero vamos a intentarlo. Dice así, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche,
y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Bueno, pues la manera en que uno enfrenta los problemas, pues es una indicación de lo que verdaderamente hay en cada uno de nosotros. ¿No les dio gusto escuchar el testimonio del pastor Chucho hace 8 días? A mí me animó. Yo creo que hay congruencia con lo que nos ha estado enseñando, con lo que ha estado compartiendo, con lo que vemos en él. Y me gustó que desde el inicio le preguntó al Señor: ¿para qué me tienes aquí? Y en un momento dado sentí que hasta se olvidó de su situación por estar viendo la situación de los demás. Y no actuó con egoísmo, sino actuó buscando obedecer a Dios. El Señor le dijo: ve y háblales a los que estaban ahí en el hospital con él. Y bueno, si hubiera sido tú el que se hubiera ido al hospital en vez del hermano Chucho y te hubiera dado el Señor esta encomienda, ¿qué habría sido? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor tu testimonio hubiera sido mejor, pero a lo mejor hubiera estado muy alejado de lo que el Señor te pidió. ¿Sí? Los problemas que vivimos día con día, los problemas que vienen a nuestra vida, pues hablan de la realidad, hermanos. Hablan de lo que verdaderamente hay en nosotros. Si nuestra fe es auténtica, se va a manifestar. Pero si hay ausencia de fe, también se va a manifestar. Entonces, pues el propósito de Santiago es darnos pruebas de fe viviente, ¿sí? Lo primero que Santiago quiere es hablar de la prueba de la aflicción. Y bueno, la aflicción va a revelar si tu fe es una fe viva, es una fe muerta, si es una fe genuina o si solamente es una fe imitada. A veces escuchamos, vemos cómo se comportan algunos creyentes y queremos imitar eso, ¿no? Pero la realidad, cuando hay una prueba, cuando hay una adversidad, se va a manifestar. Ahí se va a ver si realmente tienes fe, si eres un creyente verdadero, ¿sí? Y bueno, es algo natural que toda persona que vive en este mundo, pues vive en medio de pruebas, ¿no? Vivimos en un mundo caído. Somos criaturas caídas, somos criaturas pecaminosas. Y como resultado de eso, pues experimentamos problemas de una manera constante. Y necesitamos entender, hermanos, que esta vida es de problemas y de sufrimientos. Si ya se dieron cuenta, aquí no están en pare de sufrir. Estamos en la comunidad de integración familiar. Y esto es lo que habla la palabra. La palabra nos muestra y nos enseña que en esta vida se viene a sufrir y a padecer, ¿sí? Y bueno, Job lo expresa de esta manera. Vamos por favor al capítulo 5, versículo 7. Dijo Job: el hombre que nace para la aflicción, como las chispas, vuelan hacia el aire. Es como si dijera que la naturaleza caída es como el fuego
Es como un fuego que produce chispas, y la consecuencia natural del fuego, de la caída del hombre, son los problemas, hermanos. Y ahí mismo en Job 14, versículo 1, Job dijo: el hombre que nace de mujer, y eso obviamente pues nos involucra a todos los que estamos aquí, el hombre que nace de una mujer es de pocos días y lleno de problemas. Esta es la vida. Y en Isaías 8:22, Dios habla a través de Isaías de su juicio en el mundo, que ese mundo que dejó a los hombres, y cita: para ver la tierra y encontrar únicamente problemas. Entonces, si tú creías que solamente tú tenías problemas, yo creo que no habías volteado a ver a tu alrededor, porque todos tenemos problemas. Y también podemos recordar esas palabras en Eclesiastés, palabras muy conocidas del predicador, en el capítulo 2, que dice: por lo tanto, aborrecí la vida, porque el trabajo que se lleva a cabo debajo del sol es triste para mí, porque todo es vanidad y es aflicción de espíritu. Y después allí en el verso 23 dice: porque todos sus días son tristeza y su trabajo tristeza, si su corazón no descansa en la noche. Como pueden ver, problemas, vanidad de día, vanidad de noche. La vida, pues, no parece ser más que problemas y problemas, ¿no? Desde que nacemos empiezan las dificultades, empiezan los problemas, y esto incluye a creyentes y no creyentes. Entonces, si te compartieron un evangelio en donde te dijeron que no íbamos a tener problemas, ¿qué crees? Te mintieron. Pero ya estás aquí. No es la intención, no es lo que enseñamos, pero como hijos de Dios también vamos a pasar por problemas, por dificultades. Y bueno, esto lo entendemos. Yo a mis hijas, cuando se pegan, cuando se lastiman, cuando les pasa algo, cuando están enfermas, les digo: la vida es dura, hijas. La vida es dura. Las he educado haciéndoles entender que en esta vida se sufre. Y no sé si sea por casualidad, pero mi hija, la más pequeña, una de las cosas que más ora es: Señor, ven pronto, queremos verte, queremos vivir sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades. Y bueno, pues yo me gozo por eso, porque ese es el deseo de mi corazón, que anhelen, mis hijas anhelen, y que como iglesia también anhelemos estar en la presencia del Señor, porque justo allí es donde no va a haber problemas. Pero mientras estemos aquí, hermanos, vamos a tener problemas, y vamos a hacer todo lo posible para protegernos, para pasarla bien, para evitar los problemas, ¿sí? Pero inevitablemente el problema va a llegar de afuera o va a llegar de adentro, pero lo que sí te quiero decir es que va a haber problemas. Y ahorita estamos viviendo un problema a nivel mundial, y mañana a lo mejor esto pasa, pero van a venir nuevas cosas, ¿sí? ¿Y qué decimos del matrimonio? ¿Habrá problemas en el matrimonio? Fíjense lo que dice Pedro, que es la gracia de la vida, dice Pedro, ¿sí? Se dice amén, claro que sí. Es como decir que es el chantilly o la crema batida que está en la parte de arriba de los postres, ¿no? Eso es el matrimonio, aunque no digan amén, pero el matrimonio es una de las cosas que más se disfrutan en la vida cuando se está viviendo correctamente el matrimonio. Cuando se está caminando de acuerdo a lo que Dios estableció, el matrimonio se disfruta y es una gran bendición, pero inclusive en el matrimonio va a haber problemas. Y bueno, no tengo que contarte mucho de esto, pero en 1 de Corintios 7:28 dice: si te casas, reconoce que tendrás aflicción en la carne. Los que se van a casar,
No pueden llegar al matrimonio creyendo que todo va a ser bendición, felicidad y alegría, porque eso no es cierto, ¿sí? Va a haber aflicción en la carne. Y bueno, digo, si tú tienes problemas tú solo, ahora imagínate si vas a compartir tu vida con alguien más y va a estar tu esposa y luego vienen los hijos. Y bueno, va a haber problemas. Inclusive en las mejores cosas que recibamos de Dios va a haber problemas. Jesús mismo, hermanos, no pudo evitar los problemas. Fíjense lo que Él le dijo a sus discípulos: han estado conmigo en las aflicciones, le dijo. O sea que Él mismo pasaba por aflicciones y por dificultades. Él lloró, ¿sí? Hubo momentos en los que Él estuvo angustiado y sus oraciones eran a veces no muy claras, y buscaba que el Señor le aclarara y le permitiera entender cuál era su voluntad. Pero Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Y esa es la clave. Hay problemas, pero confíen. Va a haber problemas en el matrimonio, en todos lados vamos a encontrar dificultades, pero la clave es: confíen, confíen en Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Y Pablo también, Pablo escribió unas cartas en la cárcel, y las cartas maravillosas, y por más que uno decía, ¿en dónde va a sacar que está sufriendo y padeciendo? Sabíamos que estaba en la cárcel, y él desde la cárcel, no sabíamos si ya había comido cuando escribió la carta, no sabíamos si estaba su espalda hecha pedazos por los latigazos que le dieron, no entendíamos, no vemos exactamente por qué está tan alegre y tan gozoso animándonos si está en la cárcel, ¿sí? Y en 2 Corintios capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Han estado así alguno de ustedes? En un momento en el que dicen: humanamente ya no hay nada que hacer, solamente espero un milagro del Señor, que le escuche nuestras oraciones y que me saque adelante. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ¿se dan cuenta? Pablo está diciendo que fue probado para que en sus fuerzas ya no estuviera confiando, sino que confiara en el Todopoderoso, en el que puede hacer las cosas. Entonces, en el versículo 10 dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y también dijo en 2 Corintios 4:8 que en todo estaban atribulados. Estamos atribulados en todo, dijo, mas no angustiados. Angustiados en todo, mas no desesperados. Entonces, esta es la idea: que no nos angustiemos, que no perdamos la fe, que no perdamos la confianza en Dios. Esperemos problemas en nuestra familia, problemas con los amigos, esperemos problemas en nuestro trabajo, ¿sí? Esperemos problemas en la escuela, en el mundo, en la economía. Vamos a tener críticas, vamos a tener problemas que se van a presentar con enfermedades, ¿sí? Inclusive esperamos problemas que vienen a nuestra vida en forma de muerte, problemas en la iglesia. Así es la vida. Tiene unos días que mi esposa estaba perfectamente bien, estuvimos comentando, inclusive muy contentos, y glorificamos a Dios porque cuando estuvimos enfermos de COVID ella no se enfermó, y luego se enfermó su mami y estuvo atendiéndola, estuvo cuidándola y no se enfermó y estuvo bien, pero ahora se enfermó, parece ser que de algo un poquito más feo que el COVID, y parece ser que es varicela o algún tipo de varicela,
y empezó con unas ronchas aquí atrás y aquí en su brazo, y después un dolor que me dijo, siento como cuando me venían las contracciones. Le digo, ay, ¿tanto así? Me duele muchísimo, y estaba parada y así llorando, y era algo fuerte que estaba viviendo, ¿no? Y le dieron medicamentos fuertísimos, pero estaba pues en un grito de un momento a otro. Pero hermanos, esos son los problemas que nosotros vamos a pasar mientras estemos en este mundo, y lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, confiar en Dios, creerle a Dios. Dios es bueno, Dios es muy bueno, y esto el Señor lo usa para pulirnos, para transformarnos. Entonces, lo que Santiago dice es que si tu cristianismo es genuino, se va a manifestar cuando vengan los problemas. ¿Y si no lo es? Entonces, ahora observemos el versículo 2. Dice así, de Santiago 1: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Yo este versículo, la verdad, apenas hace 3 añitos que entendí a qué se refería. No había vivido yo algo así como para estar en sumo gozo y con suma alegría pasando por las pruebas y pasando por los problemas. Entonces aquí hay 2 cosas importantes a considerar. Primero, tengan por sumo gozo. Cuando estén pasando por los problemas, tengan por sumo gozo. Entonces, habla aquí de una actitud con la que debes comportarte en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, de la dificultad. ¿Cuál es esa? Con sumo gozo. Pero ¿cómo es en la realidad? ¿Te enojas? Cuando estás pasando por la prueba, ¿estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Te enojas con los que te están atendiendo, con los que te están ayudando, con los que están a tu alrededor? ¿Te enojas con Dios porque le reclamas y le dices, ¿por qué permitiste esto? ¿O te preocupas? Te preocupas demasiado, ¿sí? Te preocupas de más al punto de llegar a la angustia y al punto de llegar a la desesperación y decir, ya no puedo más, tengo miedo, yo no esperaba esto, y se te viene el mundo. Entonces, esto va a demostrar qué tipo de fe tienes. Y piensa en ti, todos ahorita estamos viviendo por algún tipo de problema, chico, grande, mediano, algunos insoportables, otros pasables, pero ahorita estoy seguro que todos, cada uno de los que estamos aquí y de los que están allá escuchándome en casita, están pasando por algún tipo de problema. Piensa cómo actúas en medio de esa aflicción, en medio de esa situación. Esto te va a decir qué tipo de creyente eres, ¿sí? Va a manifestar qué tan legítima es tu fe. Va a manifestar si la fe que tienes te hace fuerte, ¿sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer en medio de la aflicción? Va a revelar si verdaderamente eres un creyente que confía en Dios. Inclusive va a revelar si realmente eres salvo. En segundo lugar, dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Eso dice Santiago. Y no es para enfatizar el número, sino la diversidad de los problemas que vamos a presentar. Entonces, la idea es que vamos a tener todo tipo de problemas en el trabajo, con tus vecinos, con tu familia. No quieras verte en el matrimonio sin problemas. Y menciono en el matrimonio, y también no quieras verte en la congregación, en tu iglesia local, sin problemas. Y menciono estas 2 porque
casi siempre cuando hay problemas en el matrimonio o en la iglesia, se rinden, ya no quieren seguir. Cuando hay problemas en el trabajo, aguantas gritos, aguantas que tu jefe te diga lo que quiere, aguantas. Y si te exige un horario y si te exige que te vistas de una manera, lo haces. Pues es el trabajo, ¿cómo le vas a decir que no? Y cuando es en la escuela, ni se diga. Yo tuve maestros que groserías nos decían. Y aguantas, pues ¿qué te queda? Echarle ganas, pasar la materia y sacarla adelante. Uno aguanta, en esas áreas uno aguanta, pero en el matrimonio, no, es que no era lo que yo me esperaba, es que no era exactamente lo que yo pensé, no, es que ya se acabó el amor. ¿Cuál se acabó el amor? Y en la iglesia, no, es que ahí les falta amor, me voy a otra. ¿No actuamos así, hermanos? Pero en estas dos áreas, sí, no, ¿cómo crees? Aquí sí no me voy a dejar. Bueno, el propósito de Santiago es probar nuestra fe. Y la idea es que la probemos. Cada uno de nosotros veamos de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe. Y entonces, cuando venga una prueba, cuando enfrentes una situación, realmente la analices con cuidado y examines a la luz de cómo vas a reaccionar. Ahorita mismo tú ya puedes saber cómo reaccionas, ¿sí? Si perseveras en medio de las pruebas y del sufrimiento como un patrón de vida, como algo que ya tú estás acostumbrado a salir adelante y nunca abandonas tu confianza en Dios, entonces tu fe es genuina. Entonces, créetela, eres un verdadero cristiano, ¿sí? Que confió en Dios hasta el final. Estuviste dispuesto a morir, pero a confiar en el Señor hasta el final. Eso es una fe verdadera, ¿sí? Lo que Santiago básicamente está diciendo, si colocas a un cristiano falso en medio de la aflicción, inevitablemente esta aflicción lo va a destrozar, lo va a ahogar, lo va a consumir, ¿sí? Pero si colocas a un creyente verdadero en medio de una aflicción, en medio de una prueba, esta aflicción lo va a llevar a no confiar en Él. Esto es lo que hace un verdadero creyente, no confiar en Él, no confiar en sus fuerzas, no confiar en sus recursos, ¿sí? Y entonces, esta aflicción lo que le va a mostrar a ese creyente es su debilidad, le va a mostrar su situación real, le va a mostrar que le falta ser espiritual o que le falta buscar más a Dios, y lo va a llevar a la oración. Ante una situación así, hay quienes ni oran, pero el verdadero creyente va a buscar a Dios en la oración. Y no saben qué gusto me dio poder tener esta velada de oración que tuvimos el viernes y ver a tantos hermanos que vinieron a orar. Ojalá y hubieran venido todos, hubiera sido de más bendición, pero hubo los suficientes. Y me gustó algunas oraciones que escuché. Por ejemplo, escuché una hermanita dijo: en esta pandemia yo te conocí más. Y muchos conocieron más al Señor, porque en esta prueba de eso se trata. Cuando pasamos por las pruebas te das cuenta que necesitas más de Dios, que necesitas más fe, que necesitas confiar en el Señor, ¿sí? El punto es muy simple, hermanos. La persona que dice ser cristiana y enfrenta pruebas y sale como ganador, lo cual significa que él nunca se rinde, que nunca se va a hacer a un lado, que nunca se va a echar para atrás, nunca va a abandonar a Dios, muestra ser un cristiano verdadero.
Y fíjense lo que dice la Biblia al respecto. Y él recibirá la corona de la vida que el Señor le dará a aquellos que le aman. Esa es la recompensa para los que tienen una fe firme en el Señor, para los que están confiando sin importarles su dolor, su angustia, su necesidad, su problema. Están confiando y están aceptando la voluntad de Dios, y dice el Señor, recibirán la corona de la vida a aquellos que le aman. Versículo 4 de Santiago. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Yo les quiero preguntar, ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? Lo vemos en toda la Biblia, hermanos. ¿Sí? Vemos al pueblo de Israel, vemos a sus escogidos y sufren. ¿Por qué? Y es una pregunta que la gente nos hace y que nos hacen nuestros hijos. Y es una pregunta que muchas veces nos la hemos hecho nosotros, ¿no? Pues ¿qué no es más fácil que nos libres ya de todo esto? Santiago no nos da una respuesta completa a esta pregunta, pero lo que sí hace es ofrecernos una perspectiva diferente. Quiere que veamos de una manera muy especial el sufrimiento. Y Santiago nos invita a ver las pruebas como una oportunidad. Fíjate qué importante, como una oportunidad para ser mejor, como una oportunidad para crecer espiritualmente, como una oportunidad para la santidad, para alcanzar la santidad. Las pruebas pueden llevarnos a esa situación. Se parece a esta idea de que la plata y el oro se refinan cuando son pasadas por el fuego, ¿no? Es lo mismo. Cuando somos metidos a las dificultades, a los problemas, ¿qué sucede? Salimos pulidos, transformados, ¿sí? Así son las dificultades, son una oportunidad para que nuestra fe pueda ser purificada y produzca, ¿qué dijo Santiago? Paciencia. ¿Quién es impaciente de aquí? Levante su linda manita. Vas a tener que pasar por muchas pruebas, mi amado hermano, por muchas pruebas, porque esas pruebas te van a llevar a practicar la paciencia. La paciencia, el Señor va a tratar con tu carácter, va a tratar con nuestro orgullo, y ahí estoy incluido yo también, va a tratar con nosotros para pulirnos, para dejarnos mejor. Ahora miren, no solo Santiago piensa así. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Chequen el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? ¿Suena a Santiago? ¿Sí o no? Suena a Santiago, pero esta es la perspectiva bíblica, hermanos, la perspectiva cristiana acerca del sufrimiento. Y esta es la oportunidad para que tu fe sea refinada y produzca paciencia. ¿Dicen amén? Amén. ¿Qué es paciencia? Bueno, paciencia puede referirse a la virtud cristiana de amar y soportar a otros, ¿sí? Pero también la palabra paciencia puede hacer referencia a la idea de resistencia, resistir o soportar el sufrimiento. Y esto es lo que Santiago quiere decirnos. La prueba te va a hacer callo espiritual, déjenme decirlo así. ¿Ustedes han tocado las manos de alguien que trabaja con herramientas como la pala y el pico? ¿Cómo tiene sus manos? Pues bien callosas, ¿no? Y esos callos ahora le permiten a ese trabajador aguantar muchas horas trabajando. Dale una escoba a tu esposo y ya no un pico porque se va a volar un dedo, pero una escobita, con eso le van a salir ya sus callitos, solo con barrer la casa, ¿sí? Pero si continúa haciendo esa labor, entonces hasta se va a pasar a la calle y va a poder trapear también y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la prueba. Cuando viene la prueba y aguantas y continúas, esta prueba te va dejando una marca, te va haciendo fuerte, y es lo mismo que sucede con el ejercicio. Las personas que hacen ejercicio, el primer día que salen a hacer ejercicio, ¿qué creen que sucede? El esfuerzo hace que el músculo se infle, literalmente se abra, se parte. Y por eso caminas como pollo espinado cuando sales a hacer ejercicio, ¿no? Y no te dan ganas de volver. Pero si regresas, si continúas haciendo ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Vas a tener condición. Ya no vas a sentir que te ahogas y te falta el aire. No, ahora vas a tener condición, vas a poder soportar más ejercicio, más esfuerzo, y eso te va a hacer más fuerte. Y así es como se forma un atleta, ¿sí? Echándole, pasando por dolores, sacrificándose, pero al final eso lo hace tener una resistencia. Es lo mismo con los problemas y con las aflicciones. Esto es necesario que lo pasemos. Entonces ya desde ahorita tenemos que cambiar nuestro chip y decir, vengan los problemas. Al fin y al cabo, miren, estoy de la mano del Señor, confiemos en el Señor, y esto nos va a ayudar a ser perfectos, cabales, que no nos falte cosa alguna. Y bueno, cuando hablamos de perfecto aquí es algo muy diferente a lo que dice nuestro castellano. Perfecto en nuestro castellano es no tener errores, no tener faltas, y eso sabemos que no va a ser posible, ¿sí? Pero el concepto bíblico de perfecto es ser completo, es estar completo, maduro. Y Santiago lo define mejor, lo define como íntegro. Entonces, ¿qué es íntegro? Es algo que es de una sola pieza, algo que demuestra que mis acciones y mis convicciones son coinciden, ¿sí? Consistentes a lo que hago y a lo que decimos que Cristo dice. Entonces,
Dios quiere producir integridad en cada uno de nosotros, hermanos. Quiere que seamos consistentes con Él. Que no hagamos una cosa y digamos otra. ¿Sí? Él quiere restaurarnos, y Él quiere transformarnos, y Él quiere moldearnos a la imagen de su Hijo. Y lo va a hacer, y lo va a lograr a través de las pruebas. Y las pruebas van a ser esa oportunidad para refinarnos. ¿Están dispuestos? Ay, no todos. Pero hermanos, trae mucha bendición. No va a haber otra manera de que tú seas mejor. Yo sé que tú has orado y yo sé que tú le has dicho al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame, hazme diferente, quita estos errores que tengo, ya quiero ser otra persona. Y el Señor te dice: ¿estás dispuesto? Sí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Palo, te va a llegar la prueba. Amén, 1. Amén, 2, amén. Ay, qué bonito. Gloria a Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa. Si como cristianos le permitimos obrar a Dios, si como creyentes en medio del sufrimiento vamos a crecer y vamos a formar nuestro carácter, hermanos, dejemos que el Señor lo haga. Aceptemos la voluntad del Señor. Como cristianos podemos reaccionar de dos maneras. A lo mejor hay más, pero a mí se me vinieron a la mente dos. Podemos dudar de Dios, fíjense, como cristianos podemos dudar de Dios, desconfiar de su bondad en medio de las pruebas. Podemos decir: oh, es que ya no me quiere. Ajá. Y estas pruebas, en lugar de producir fortaleza, fe, confianza en el Señor, pueden producir amargura. Ajá. Cuando yo no me aferro a Dios, cuando yo no estoy confiando en lo que Él puede hacer por mí. Pero la otra forma es dejar nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras cargas en Él y aferrarnos a su bondad. Aferrarnos a su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puedo soportar las pruebas? Bueno, Santiago responde: por medio de la sabiduría que Dios nos da es posible. Vamos al verso 5 y 6, por favor. Me quedan 5 minutos. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ayer concluíamos nuestra reunión de varones diciéndole al Señor: danos sabiduría, Señor. Reconocemos que somos faltos de sabiduría. ¿Sí? Pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. O sea, cuando tú le pides a Dios sabiduría, el Señor te la da porque estás pidiendo correctamente. Pero pidan con fe, dice el Señor. Bueno, dice Santiago aquí, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta aquí, si eres sincero, tú sabes cuál es tu verdadera condición en cuanto a la fe. Si eres un hombre o una mujer de fe o de poca fe. Tú sabes si tu fe es suficiente o le falta. ¿Sí? ¿Eres de los que resisten? ¿Eres de los que están en el hospital y aguantan? Porque ahí trabajan. No es cierto. No, yo sé que aquí hay muchos hermanos de fe.
que creen y nos han dado un buen testimonio de bendición. Y aún los que trabajan ahí, qué cosa tan maravillosa. Bendiciones, doctoras que están, enfermeras que trabajan allí en el hospital atendiendo con amor a la gente. Fui otra vez a nutrición, me llamaron para una revisión. Se me hizo raro porque yo no hice ninguna cita y me hablaron diciendo que tenía una cita y me dijeron, es por teléfono. Y yo dije, pues si es por teléfono, adelante. Y me hicieron preguntas de cómo estaba y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a hacer unos estudios. Y me mandó a hacerme una resonancia magnética, me hicieron un ultrasonido y me tuvieron allí un buen rato revisándome, y en el ultrasonido me querían meter la cosa hasta el cerebro. Bueno, de hecho sí lo hicieron, iban revisando arteria por arteria, así la iban siguiendo, y se tardó mucho la doctora. Y había una que no la encontraba muy bien y le habló a su jefe y le dice, oye, dice, es así, mira, así de sencillito. Y mira, no sé cómo le hizo, y aquí está, mira. Y ya sacó todo y me dijo, bueno, pues mira, teníamos dudas y de repente revisamos algunos casos y salió tu caso y queríamos saber si había sido el infarto que te dio por una disección de una arteria. Y yo dije, pues no, ya lo habían resuelto. Según ya me habían dicho que sí, pero yo creo que volvió a salir y había controversia y no sabían si había sido una trombo o había sido la disección de la arteria, y me dijeron, fue una disección de la arteria, ya cicatrizó, tiene un flujo normal de sangre. Y dije, gloria a Dios, porque estoy en sus manos, he creído en el Señor me ha bendecido grandemente, he podido ver su mano y solamente es por su misericordia. ¿Sí? Y necesitamos dejarnos usar por Dios, hermanos. Necesitamos confiar en Él. Estar dispuestos a lo que sea con tal de que se haga la voluntad de Dios. Entonces, si te falta sabiduría para enfrentar las pruebas, pues pídesela a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Desde la perspectiva de Santiago, sabiduría es la cualidad necesaria para poder enfrentar las pruebas con sabiduría, piadosamente, como lo hace un creyente. Es ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Lo que dice Santiago es, si te falta sabiduría, si no la tienes, si crees que es poca, pues pídesela a Dios. Pídele que te dé la capacidad de enfrentar los problemas con valentía, con buena actitud, con alegría, ¿sí? Con gozo, confiando en el Señor, sabiendo que el Dios que tienes es poderoso y que Él puede hacer maravillas, ¿sí? Con confianza en Dios, con confianza, no con temor, de una manera piadosa. Ahora, es válido y necesario aceptar que somos débiles. Pues cuando no hay con qué, pues mejor dilo. Señor, mira, ve cuánto miedo tengo, ve cuántas aflicciones, cuánto angustia me provoca saber que voy a pasar por esta situación. Pues es válido, ¿sí? Y debemos decírselo, y debemos decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Tú decides si vives angustiado o vives confiado. Entonces, sabiduría es aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento. Es confiar y obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ves. Cuando nosotros estamos en esa situación, no vemos lo que viene, no vemos el futuro, no vemos lo que el Señor tiene como propósito. En el momento es difícil, pero confía. Si reconoces que no puedes más con la situación que estás viviendo, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu economía, dile al Señor, Señor, ayúdame, dame de tu espíritu, dame fe, dame sabiduría. Si sientes que ya llegaste al límite, pídele sabiduría al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, sin excepción, necesita sabiduría. Necesitamos la llenura del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu,
otra cosa va a hacer. Pídeselo a Dios. Dijo el Señor, pidan y se les dará. Si ustedes siendo malos, dijo Jesús, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto dará más el Padre, el Espíritu Santo y sabiduría a quien se la pida? ¿Y saben por qué oramos? ¿Saben por qué buscamos a Dios en oración? Porque confiamos que hay un Padre bueno, un Padre generoso, que nos escucha, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra aflicción, que conoce nuestra situación y quiere bendecirte. Dios da la sabiduría abundantemente y sin reproche a quien se la pida. Dios no nos va a pedir más allá de lo que podamos soportar. No nos exige más allá de nuestras fuerzas. Así es como nosotros podemos enfrentar las pruebas. Amén. ¿Oramos? Bendito Padre, ten misericordia de esta comunidad de integración familiar. Ten misericordia de los jóvenes, ten misericordia de los niños, ten misericordia de los matrimonios, ten misericordia de los varones, de las mujeres. Obra en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu espíritu, necesitamos tu sabiduría. Danos sabiduría, Señor. Queremos ser guiados por ti, conducirnos no con nuestros recursos ni con nuestras fuerzas. Queremos confiar en ti y saber que tú eres poderoso y que tú nos amas y que tú quieres sacarnos adelante. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, danos la fe que necesitamos y trae bendición y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.